Amén. Lo invito a que abra su Biblia en el segundo de Reyes 18, del 1 al 8. Específicamente esos son los versículos que estaremos viendo, con algunos otros versículos que he seleccionado, porque se llama La convicción y el compromiso y las lecciones de un rey antiguo. Empezamos a leer en segundo de Reyes del 18 al 1, y vino que en el segundo año de, el río de Ezequías, él tenía 25 años de edad cuando él se hizo rey, y él reinó por 25 años en Jerusalén, y su madre era Adid, la hija de Asaquías. Ella hizo lo que era correcto ante los ojos del Señor. A él lo removieron de los altos lugares y rompieron todos los pilares y cortaron al Azaría. Él rompió las piezas de bronce de la serpiente de Moisés que había hecho. Hasta esos días los hijos de Israel la veneraban. Él confió en el Señor de Israel, el Dios de Israel, y que no había ninguno como él entre todos los reyes de Judá. Antes o después, él se aferró al Señor, él hizo y no se alejó de sus comandos, y fue como él vivió. El Señor estuvo con él, el Señor lo prosperó donde quiera que fuera, y él se rebeló contra el rey de Asiria y lo derrotó. También derrotó a los filistinos desde Gaza hasta su territorio de los lugares fortificados. Nosotros venimos aquí, Padre, alabándote para buscar tu guía, que nos guíes, que nos ayudes, para que sepamos que en tu palabra nosotros tenemos esperanza, que puedes tocar los corazones de la gente y de que tú puedes cambiarnos para que nos puedas instruir en tu palabra. Podemos alabarte y traerte gloria. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Winston Churchill dijo una vez: el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, el coraje de continuar es lo que cuenta. Como creyentes debemos entender bien que se necesita valor para defender a Cristo y defender y vivir la verdad de su palabra. Realmente esto no es fácil para un cristiano, vivir como un pecador redimido en un mundo maldecido por el pecado. Amén. Y el flujo y el reflujo de la vida diaria. Todos hemos tenido el éxito en muchas cosas y todos hemos fallado en otras también. Y dudo que haya un creyente maduro en este lugar que no haya experimentado las bendiciones de pararse y estar sólido en sus convicciones bíblicas, así como el arrepentimiento de caer cuando usted no las defiende. Sin embargo, en el crisol de nuestros éxitos y fracasos, que nuestro verdadero carácter sale a la luz. Piense usted en la gran fuerza y convicción de carácter ejemplificado por tantos en la Biblia. Por ejemplo, recordemos a Noé, viviendo en un mundo completamente corrupto, obedeció a Dios y construyó un arca. Se mantuvo solo haciendo lo correcto a pesar de que sus vecinos pensaban que estaba loco. Del mismo modo, a Abraham le dijeron que dejara su hogar y fuera a otra tierra que de la cual no sabía nada, y sin embargo, él confió en el Señor y se adentró hacia esa incertidumbre. David, el rey más grande de Israel, cuando era niño, tuvo el coraje en contra de un león y se enfrentó más tarde a Goliat, el gigante de los filisteos, y lo derribó con una roca. Sin embargo, como Alistair Begg dijo, los mejores hombres son al final hombres en su mejor momento. Y sabemos que incluso cuando los hombres buenos pueden caer fácilmente en error. Noé tenía propensión a la borrachera, y un día, mientras yacía desnudo en su tienda, su hijo Can lo descubrió descubierto. Cuando Noé despertó, maldijo a su hijo diciendo que Canaán sería maldito y sería siervo de sus hermanos. Can, por supuesto, fue el padre de Canaán. Abraham pronto se encontró en Egipto y temió por su vida si revelaba que Sara era su esposa, así que mintió al faraón y dijo que ella era su hermana. David, si yo negara a mi esposa, me pondrían en el sillón por 10 años. David es nuestro ejemplo del fracaso moral épico. Tuvo relaciones ilícitas con Betsabé, la dejó embarazada, hizo matar a su esposo Urías y se convirtió en el perfecto modelo de una familia disfuncional del Antiguo Testamento. ¿No es cierto que los mejores de los hombres son al final hombres en su mejor momento? Para nosotros, sin embargo, hay lecciones que aprender, tanto sólidas convicciones como el comprometer y negar de la gente que nos ha precedido, porque en ambos casos
casos el carácter se revela y a través de los legados que nos dejan las escrituras aprendemos cómo fortalecer nuestras convicciones y cómo evitar las trampas de fallar. Esta mañana vamos a ver la vida de uno de los reyes más grandes de Judá, el rey Ezequías. Ezequías fue un rey que ejemplificó una gran convicción y en ocasiones un rey que cayó entre un compromiso pecaminoso. Sin embargo, a pesar de todo, tuvo el valor de continuar sirviendo al Señor con todo su corazón. Lo que vamos a hacer esta mañana, vamos a ver dos rasgos del carácter de la vida de Ezequías. Y al hacerlo esto, yo quisiera que nosotros podamos entender las muchas lecciones que nos están enseñando y cómo nos podremos mantener firmes en nuestras convicciones y cómo podemos estar intitubeantes ante la gente. Como yo le dije que este es el versículo del 1 al 8, lo principal viene en el segundo de Reyes 18. Yo también usted lo va a ver en segundo de Crónicas 29 del 1 al 10. Y aquí nosotros vemos mucho de esto acerca del carácter de Ezequías en Isaías 36 del 1 al 39, en Isaías 8. Ezequías también se menciona en Proverbios 25:1 y en el registro genealógico de Mateo, en Mateo 1 del 9 al 10. Comenzamos estableciendo el trasfondo y el contexto de nuestro pasaje para entender en dónde estamos. Después del reinado de Salomón, estalló una guerra civil que finalmente dividió a Israel en lo que se conoce como el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá, y cada uno tenía sus propios reyes. Y sabemos que el rey del norte los del norte eran predominantemente reyes malvados y rápidamente cayó en la idolatría. Como castigo, en el año 722 a.C., Dios permitió que los asirios conquistaran a Israel y a su rey Oseas, que había reinado por 7 años. Leemos acerca de esto en el segundo de Reyes 18, de 9 al 12. Que dice, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová su Dios, sino que se traspasaron su pacto, todo lo que Moisés, el siervo de Dios, ordenó, ellos no escucharían ni lo harían. Pero ahora ya supimos que estaban ellos, los habían conquistado, pero el imperio asirio también amenazaba la seguridad de Judá. Judá estaba rodeada de fuertes imperios mundiales. Estaba el Egipto al sur, los asirios y los babilonios al norte. Y fue durante este tiempo turbulento que Ezequías fue instalado como el 13º Judá. Judá en ese momento no estaba mucho mejor que Israel, estaban en un lío político, financiero e inmoral. Ahora, no es difícil entender por qué es esto, porque el padre Ezequías era el rey Acaz, fue un rey malvado que trajo muchos problemas a Judá, rechazó el consejo de los profetas de confiar en el Señor y en cambio se basó en acuerdos con otras naciones para mantener la seguridad del país. Hizo un tratado con Asiria para proteger a Judá del reino del norte de Israel y Siria, lo que le costó a la nación una gran parte de su riqueza, que tuvo que pagar con tributos durante casi un siglo. Y todo esto fue en vano, porque al final este lugar se volteó y lo dominó completamente. Y mientras el rey Acaz también era un idólatra, colocó un altar asirio en el templo de Jerusalén, usó el altar del templo para propósitos de adivinación, cerró el templo y el santuario para la adoración regular a Dios. Y a pesar de haber sido advertido por el profeta Isaías, continuó en su maldad. Acaz reinó hasta su muerte en 716 a.C. En el mismo año, el hijo de Acaz, Ezequías, se convirtió en el rey de Judá. Ahora retomamos los detalles en el segundo de Reyes 18 del 1 al 2. Un momento. Perdón. Perdón. Ahora nosotros leemos acerca de la historia de Zacarías con unos detalles completamente diferentes acerca de su genealogía, en el cual nos dice que él tomó a los 25 años el reino y se convirtió en el rey de Judá y duró durante 29 años. Y él reinó
por 29 años. Tenemos que cuando yo veo su edad y todo lo que él estaba enfrentando a su edad, parecería una situación imposible de corregir. El nombre de su madre fue Abías, la hija del sumo sacerdote Zacarías. Imagínese que la hija del el sumo sacerdote se casa con un rey malvado. ¿Se imagina usted ese matrimonio? Pensando en la maldad del padre y la mamá buscando agradarle al Señor. Ahora, por lo general, usted puede pensar que Ezequías, teniendo ese impacto del padre, él no podría hacerse un Dios justo porque él no tenía de dónde. Pensaría usted que sería malvado. Cuando usted vería a un hombre, por ejemplo, en Corea del Norte, ¿cuándo ha visto un hombre bueno que tema al Señor como líder? No, usted ve un malvado detrás de otro malvado, y este es un tiempo en el que Judá estaba firmemente arraigado en la idolatría, en la inmoralidad, y era posiblemente muy fácil para Ezequías reinar como todos los otros, pero pocos sabían los que estaban a punto de obtener al rey que necesitaban, en lugar del rey que esperaban o se merecían. Cuando nosotros vemos el versículo 3 al 8, nosotros vemos el primer punto del carácter de él. Él dice que él era un hombre muy, si usted ve del versículo 3 al 8. Y él dice, él lo hizo bien ante los ojos del Señor y ante todo lo que hizo el Padre. Y él removió de los lugares altos todo lo que estaba ahí y quitó a los ídolos. Lo que estamos viendo aquí es que Ezequías no reinaba como su padre, sino más bien era como su padre David. Y esto es increíble porque nosotros entendemos que en el versículo 3 dijo, él hizo lo recto ante los ojos del Señor. El carácter piadoso con que le temía al Señor de Ezequías estaba cimentado en este principio. Él estaba siguiendo los pasos del rey David. Él trajo una reforma radical absoluta a la nación. Lo que es curiosamente, no hay calificaciones adjuntas como un elogio a Ezequías. Sin embargo, hay muchas similitudes sorprendentes entre David y él mismo. Las escrituras registran que para ambos Dios estaba con ellos. Ambos fueron prosperados por Dios, particularmente en la guerra. Y ambos tuvieron éxito en someter a los filisteos, por nombrar algunos, pero algo más distingue a Ezequías de los demás reyes, mientras usted puede ver la diferencia de él y los otros reyes. Usted ve porque casi todos los otros predecesores fueron criticados porque todos tenían ídolos y estaban descarriados. Pero aquí con Ezequías todo fue diferente porque él hizo la única cosa que sus predecesores no hicieron. Y eso fue que él se deshizo de todos los ídolos que se habían hecho y que habían descarriado a su pueblo. Él completamente limpió todo. Ninguno de los otros reyes destruyó por completo los lugares altos y eliminaron por completo la idolatría. Así que vemos aquí que cuando Ezequías se convierte en rey, se lanzó un alboroto justo. Era valiente en sus convicciones y comenzó a limpiar casa, tanto externa como internamente. Vemos que él removió los lugares altos. Estos eran altares en las colinas y montañas donde se ofrecían sacrificios a los dioses paganos. Y luego él derribó las columnas sagradas. Estas columnas eran ídolos de madera usados en la adoración de Baal. También nos dice que él también cortó el Asherah, que eran unos diosas que tenían que estaban hechas de madera. Nosotros vemos que cuando él habla del Asherah, los postes de madera, ellos se había deshecho de los ídolos de la gente judía porque ellos no lo habían eliminado cuando completamente llegaron a esta tierra. Ahora, vale la pena detenerse aquí para pensar por un momento cómo cree que los israelitas reaccionaron al momento en que Ezequías viene y empieza a cortar con su hacha espiritual. Estoy seguro de que algunos estaban encantados, posiblemente algunos estaban diciendo aleluya, agradeciéndole a Dios que Él estaba haciendo eso, que Él estaba destruyendo todo lo que era malvado
y era profano en frente de los ojos de Dios. Como decimos todos, amén. Todos aquellos que se juntaron, todos los que vieron, dijeron que bueno, aquí está Ezequías, es un hombre justo, estaba destruyendo lo humano, pero yo sin duda alguna no tengo duda alguna que en este modo radical de él había una resistencia también fuerte en contra de su actitud. No tengo problema en pensar que habría alguien que se estaría resistiendo, y mientras voy leyendo aquí y estoy viendo de lo que están hablando, yo me doy cuenta aquí cómo él posiblemente recibió mucho estrés. Y yo como pastor empiezo a entender cómo él se sentía en algo muy pequeño en mi lugar. Pero yo cuando tenía mi primera iglesia en Michigan, cuando yo entré al santuario, había una foto de la última cena de Leonardo da Vinci. Y para mí era algo así como que terrible, ¿qué harían? Entonces yo fui y quité a esa foto de la última cena, y cuando regresé la había escondido, y cuando regresé al siguiente servicio estaba de nuevo, y en la siguiente semana quité ese cuadro, y el siguiente domingo estaba de nuevo donde la había encontrado inicialmente. Para la tercera semana la quité y la escondí. Y no le confesé a nadie que era yo, porque no quería meterme en ese lío. Pero sí me enteré porque en otro lugar tuve el error de quitarme de unas sillas viejas de la iglesia que venían desde una de las guerras civiles. Y entonces uno de los hombres de la iglesia él estaba muy molesto de que yo me deshice de esas viejas sillas, pero él decía que no, que era una historia muy, muy buena con ellas. Después también yo fui en un día dominical, fui allá, me reuní con otra gente, y entonces me dijeron que yo podía venir aquí, que yo podría hablar, y que había una mujer que iba a predicar en ese día. Y yo dije, bueno, voy a decirles que no, que ella no puede estar predicando en mi púlpito. Y yo dije, wow, esto no va a ir bien en mi ministerio en esta iglesia. Así que yo empecé a leer la escritura con ellos para que entendieran mi punto, porque yo lo estaba haciendo, y de momento yo vi que mi nombre en el periódico al siguiente día, acerca de que una persona, que era yo, una persona tan mala por haber negado a que una mujer predicara en la convención del domingo. Yo le voy a decir, y toma realmente mucha coraje, mucha valentía el poder levantarte ante tus convicciones, y aunque estés tú solo, y defender lo que tú crees. Y así mismo Ezequías se sentía igual. Él se negaba a comprometerse, y empezó a destruir a todos los ídolos paganos. Y este rey de 25 años también comenzó a trabajar en aspectos internos radicales de la reforma. Él fue un campeón de la adoración del único Dios verdadero. Ahora no vamos a tener tiempo para entrar en el detalle, pero Ezequías estaba destruyendo la adoración a lo que era todo la idolatría. Al mismo tiempo estaba restaurando la adoración verdadera, y vemos en el relato detallado en el que se encuentra en el segundo de Crónicos. Nos está hablando del segundo de Crónicos 29. El cronista relata cómo Ezequías limpió el templo, restableció la Pascua, reorganizó completamente el sacerdocio, purificó y reparó el templo, purgó los ídolos, centralizó la adoración a Dios en el templo de Jerusalén. En su esfuerzo por devolver a Israel a la unidad espiritual, invitó a las tribus dispersas de Israel para participar en la fiesta de Pascua. Muchas tribus se rieron de él, pero asistieron algunos hombres de las tribus a Aser, Manasés y Zabulón, y las escrituras registran que tal regocijo no se había visto en Jerusalén desde los días de Salomón. Así que esta es su tarea: vaya hoy a la casa, y después de que lea y tome una siesta, ¿verdad? Ok, lea el segundo de Crónicos, capítulo 29 y 32, mientras está fresco en su mente. Una vez más, no dejemos de meditar sobre el impacto de todo esto. Sabe que los primeros días de mi ministerio me dijeron: no trates de hacer cambios demasiado rápido, solo sigue las cosas por un tiempo y luego trata de cambiar algo. Ahora,
que soy un hombre tranquilo y apacible como soy, probé este enfoque, pero después de un par de horas descubrí que eso no funcionaba para mí. Pero yo realmente estoy muy agradecido con el enfoque de Ezequías, porque él confía en el Señor desde el primer día e hizo lo que tenía que hacer. En el segundo de Reyes 18:5 registra que él confió en el Señor, el Dios de Israel, de modo que después de él no hubo ninguno otro entre todos los reyes de Judá ni entre todos los que fueron antes de él. Yo creo que es un gran elogio, ¿no? Ahora, si Ezequías se hubiera detenido aquí, todavía hubiera tenido un currículum de A. Pero Ezequías no estaba dispuesto a detenerse todavía más. Había una acción crítica más que debía de suceder para la reforma espiritual y sería la carga que él tenía que desafiar todas las expectativas. ¿A usted cómo le gusta ese juego que dice, hay un juego que dice, en vez de leérselo en las escrituras, le voy a enseñar este objeto y usted va a adivinar qué cree que es este objeto? Voy a decirle a Lucas que venga aquí, le voy a enseñar algo, ¿ok? Yo le hacer, espérese, ups, se me olvidó el micrófono. No, pero déjeme ver, lo está buscando. Ok. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Estás bien? Ok. Ok, Lucas. Ok, vamos a aprender de la Biblia aquí con la congregación. Yo antes llamaba a los niños y sabe que antes lo hacía y lo voy a continuar haciendo. Ok, ¿qué estoy agarrando aquí? Oh, estoy agarrando una serpiente en un. O sea, que la gente que mordían a los. Oh, este simbolizaba que si alguien lo mordía una serpiente, ellos revivirían, no morirían. Pero después de qué pasó? Oh, pero después empezaron ellos a alabar a esa serpiente. ¿Y qué hizo el rey Ezequías? Él lo rompió. ¿A ti te gustaría romperlo? Dice. Ok, yo aquí vengo preparado, ok. Ya le puse sus lentes para que él pueda romper esto. Y yo como un niño pequeño, eso era lo que a mí me gustaba. Ahora, no me golpees en la mano, ok. Porque la necesito para voltear. ¿Qué crees que hizo el pum, pum? Ya, muy bien. Otro más. Gracias, gracias, buen trabajo. Sí, ahora te lo puedes quedar. Ahora, ustedes ven cómo nos gusta a nosotros enseñarla con acciones, lo que tenemos que aprender. Y ahora ya no tengo que leerlo, ¿ya ven? Regresando a mis notas. Ahora yo le voy a decir aquí, él regresa aquí. Uno de los primeros lugares, él también desmenuzó la serpiente de bronce de Moisés que había. Y yo quiero que en esos días los hijos de Israel entiendan que es tan importante. Esto era como un tesoro nacional porque esto pudo haber ido al museo de los judeos. Y usted ve que en el Números 21, 1 al 19, no vamos a leerlo porque ya vio la historia en Números 21, 1 al 9. Escucha, esto era un memorial maravilloso. Los israelitas podían contar generación tras generación cómo después de ser mordidos por una serpiente, sus antepasados podían contemplar el poste y vivir. Podrían haberles contado a sus hijos cómo la fe y la obediencia a Dios dan vida a los que confían en Él. Y por supuesto sabemos que no fue el poste lo que salvó la vida de la gente, fue el arrepentimiento por haber pecado contra Dios y su mirada hacia Él nuevamente en obediencia lo que realmente lo salvó. Pero qué lección eterna para el pueblo de Dios. No solo eso, sino que Jesús mismo haría la referencia a este memorial en un tiempo que representaba que su poder, en el cual decía, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en él tenga una vida eterna. Pero
Tristemente esta lección se perdió porque ahora llegamos al tiempo del rey Ezequías. Para entonces los israelitas habían retenido ese monumento en su poder por más de 800 años. No solo era una reliquia de gran antigüedad y era auténtica, esta cosa era la misma serpiente de bronce que hizo Moisés y era el mismo estandarte sobre el cual se colocó la serpiente. No habría habido una persona judía viva en ese momento que no supiera acerca de este artefacto, pero Ezequías sin dudarlo lo destrozó. Y ahora, ¿cómo usted cree que eso lo vieron la gente? Ahora, si usted pudiera destruir los ídolos venerados de la vida cotidiana, requeriría valor. ¿Cuánto más valor había que tener uno para destruir una serpiente sagrada? Usted ve, es como si nosotros llegáramos a la Basílica de San Pedro y empezáramos a destrozar todos los ídolos y objetos de veneración. O si entráramos al Instituto Smithsonian y empezar a destrozar todos los artefactos religiosos paganos que se exhiben ahí. O incluso peor, ir a la oficina del pastor Steve y destrozar todos los recuerdos de los gigantes de San Francisco que él tiene. Eso nos llevaría a la cárcel. Entendamos que no hubo problema con el artefacto en sí. El problema es de que a lo largo de los años los israelitas se habían convertido este símbolo nacional en su salvador. Y esto se llamaba Netusha, que significa pieza de bronce, y le habían hecho un ídolo y le quemaban incienso. Y ahora ellos no estaban confiando en el significado de ella y confiando en el Señor, sino confiaban en ese ídolo. Lo que originalmente había sido algo muy bueno, ahora había sido deificado y adorado. Ellos sabían que no era más que un ídolo sin vacío. Bueno, digamos que ellos siempre estaban cayendo en la idolatría, o sea que uno dice, ¿usted cree que nosotros 2700 años después somos mejores que ellos? No, yo pensaría que nosotros somos peores. ¿Quién recuerda a la señora de Clearwater? Le voy a recordar en diciembre de 1996. Los remolinos del arco iris de un rociador roto formaron la forma que muchos decían que era la Virgen María en un vidrio fuera de Seminole Finance Corporation. Y aquí en Clearwater pronto se instaló un santuario a la vista y en las semanas siguientes más de 600,000 personas vinieron a ver esa ventana, trajeron flores, encendieron velas, adoraron la imagen. Una pareja hasta se casó allí. Aparentemente en el 2004 un problemático joven como Ezequías tomó una onda con una piedra y ¡boom! Rompió el vidrio superior. Estoy seguro que en ese lugar, en ese mismo año, en una cafetería en Nashville, dijo que un rollo de canela se parecía a la Madre Teresa. Así que el dueño agarró el rollo y miles de ellos vinieron a su cafetería para verlo. O sea que si usted tiene una tienda pequeña, por favor, pinte alguna cosa sagrada ahí y diga a la gente que vengan. También hubo una gran controversia en la Sabana Santa de Turín. Muchos afirman que ese paño funerario en el cual dicen que Jesús estuvo envuelto. Los científicos forensicos dicen que no, que eso fue creado artificialmente, pero de cualquier manera nosotros no sabemos y si sabemos que tiene. Si fuera verdad, lo adoraríamos a ese manto y si no, igual. Y en cada una de estas lecciones que hemos aprendido, nosotros encontramos ese Netusha o esos ídolos modernos en nuestros días, los cuales nos bombardean todos los días con tentaciones que fácilmente nos llevan a la idolatría. Un ídolo es algo más importante para usted que Dios. Cualquier otra cosa que absorba su corazón y su mente más que Dios, cualquier cosa que busque para darle solo lo que Dios puede dar. Nuestra sociedad sincretista, pluralista, está constantemente presionando para subordinar y distorsionar el Evangelio, diciendo que hay otros medios para llegar a Dios. Que lo que muchos creyentes están muy cómodos en coexistir con el mundo pagano. Y muchas veces estos lugares en la religión son tan
como que pasan sin que nos demos cuenta, que no sabemos y coexistimos con ellos, y a menudo a cambio la religión y la cultura son tan sutiles que no nos damos cuenta que nos hemos alejado de Dios. Yo le puedo decir unos ejemplos cuántas veces nosotros estamos alabando a nosotros mismos. Sí. Y no es cierto que nosotros, aunque sabemos que existimos para glorificar a Dios, por lo general filtramos todo a través de la lente de cómo nos afecta. ¿Con qué frecuencia no pensamos cómo nuestras vidas afectan a Cristo y a su honor? Encontramos que es bastante natural para nosotros buscar el número uno, y ese ídolo es uno mismo. Con frecuencia adoramos el altar de la seguridad en lugar de confiar en nuestra seguridad en Cristo. Intentamos satisfacer nuestras propias necesidades con nuestras propias fuerzas, porque nosotros decidimos que si confiamos en Dios, bueno, Él estaría más bien. Pero cuando las carreras se ven amenazadas, cuando las relaciones terminan, cuando surgen enfermedades inesperadas, el pánico eclipsa la fe inquebrantable y tomamos el asunto en nuestras propias manos. ¿Con qué frecuencia adoramos en el altar de aprobación? Dios anhela que nos acerquemos a Él, unos y otros en unidad y compañerismo, pero el problema surge cuando anteponemos nuestro deseo de ser querido contra nuestra relación con Dios. Y tememos nosotros aquí cuando preferimos que la gente nos apruebe y nos quiera. Tenemos más lo que puedan pensar los demás de nosotros que de Dios. Y aún así nosotros no destruimos estos ídolos, incluso cuando uno se preocupa más por la reputación de uno mismo en lugar de la de Dios. No, nosotros vemos que en el segundo de Reyes dice que Ezequías desafió al rey de Asiria. Escuche, Asiria era suficientemente poderosa como para conquistar completamente el rey del norte de Israel. Y ahora amenazaron a Judá. Ezequías no acudió a los egipcios en busca de ayuda, sino confía en el Señor para proteger a la nación. A diferencia de su padre Acaz, Ezequías sacudió el yugo de la subyugación y tributo a Siria que había durado tantos años. Al igual nos dicen que tal como David, también él peleó contra los filisteos, que era un enemigo agresivo de Israel, y los derrotó hasta llegar a Gaza. Él no buscó la aprobación de los hombres. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, y vemos un resumen de dónde estaba su corazón. Porque leemos, porque se aferró al Señor, no se apartó de seguirlo, sino guardó sus mandamientos en el Señor, como había ordenado Moisés. Yo realmente creo que nosotros necesitamos más coraje en la iglesia en este día, que nos vemos a veces muy tímidos, muy callados, y muy a menudo tenemos miedo a confrontar el pecado. Tenemos que nosotros enfrentarnos en contra de la cultura y no tomamos posiciones que pueden resultar costosas. Muchas veces nos quedamos callados cuando tenemos la oportunidad de defender lo que creemos. Recordé una vez mientras leí el libro para Hechos 4, cuando vemos los gobernantes, ancianos, sacerdotes y escribas ordenándole a Pedro y a Juan que no enseñen ni hablen en absoluto en el nombre de Jesús. Y ellos respondieron en el versículo 19, pero respondiendo Pedro y Juan les dijeron: si es recto delante de Dios hacer caso a vosotros en vez a Dios, juzgad a vosotros, porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Nosotros muchas veces observamos y negamos la petición del Señor en el versículo 29, y ahora, Señor, toma nota de sus amenazas y concede que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Cuando la persecución vino, ellos se pusieron más sólidos en sus creencias. Ezequías nos ha dejado un legado duradero de alguien que tuvo convicciones valientes. Hay muchas lecciones que la iglesia contemporánea puede aprender de este antiguo rey. Pero como lo mencioné anteriormente,
Los mejores hombres son al final hombres en su mejor momento. Y a medida que leemos acerca de relatos de hombres y mujeres de la Biblia, una cosa que se vuelve muy clara es que Dios no hace una acepción de personas. Dios expone las deficiencias así como los éxitos de las personas, y Ezequías no es una excepción. Y habiendo visto las valientes convicciones de Ezequías, ahora volveremos a ver cómo él falló calculadamente a menudo. Y esto lo vemos en el segundo de Reyes 18, del 13 al 20 y el 21. Ahora, si cuando nosotros vemos el resumen inicial de los logros reales de Ezequías y nos da una impresión de que su vida fue perfecta, lo que sigue rápidamente lo disipa. No obstante, porque nosotros queremos aprender aquí que ni siquiera nuestra fe, ni siquiera nuestras obras nos protegerán de las pruebas y tentaciones de la vida. Y como Ezequías, en ningún lado nosotros no estamos viviendo nuestra mejor vida ahora. Y como Ezequías, nadie de nosotros estamos inmune al sufrimiento ni estamos vacunados contra el pecado. En ciertos versículos que mencioné antes, leemos dos compromisos calculados que hizo Ezequías y las consecuencias de estas acciones. Y por el bien del tiempo lo veremos de una manera resumida. Pero el primer compromiso falla, que Ezequías se registra en el segundo de Reyes 18, 13 al 19, y lo que vemos es que en el 14º año de Ezequías como rey sucedió algo inevitable. Senaquerib, el rey asirio, subió contra Judá y había capturado a la mayoría de las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Laquis, que estaba solamente a 30 millas de Jerusalén. Estaba listo a poner sitio contra Jerusalén. En lugar de confiar en Dios, él le entró pánico y Ezequías le dio miedo. Pero ¿cuántas veces hemos fallado cuando nosotros vemos algo que es imposible? Cuando creemos que todo está bien y de momento vemos que algo va a ser difícil y fallamos. Y eso fue lo que le pasó a Ezequías. Él se llenó de pánico y él pensó que esta amenaza podría destruirlos a todos. Y él pensó, si Dios no había intervenido antes de su tiempo, ¿por qué lo haría ahora mismo? Y nosotros vemos lo que él hizo en el versículo 18 del 13 al 16. Y sin duda alguna, mientras el rey Ezequías, mientras él había sido, vinieron todos los reyes de Judá. Y entonces Ezequías, el rey de Judá, mandó al rey de Asiria diciéndolo: yo he hecho algo equivocadamente, por favor vete de mí, lo que tú quieras de mí yo te daré. Y como el rey de Asiria le requirió a Ezequías, como el rey de Judá, que le diera 300 talentos de plata y 2,000 de oro, Ezequías le dio a él toda la plata que encontró en la casa del Señor y los tesoros en la casa del rey. Y así fue como Ezequías le quitó todo el oro a las puertas del templo del Señor y así él fue que le dio todas estas cosas al rey de Asiria. Y usted ve, yo estoy pensando que Ezequías, él con el miedo lo derrotó. Y cuando él ve el norte de Israel que había sido derrotado, asumió que Dios tampoco intervendría a su favor. Así que diría usted: yo nunca me comportaría de ese modo. Así que él dejó todo su tesoro. Y este terrible fallo de juzgar esta situación correctamente y confiar en el Señor lo llevó. Y cuando se burla, cuando uno alimenta el mal, el mal crece, y cuando toleramos el mal los consume. Y comprendemos que la estrategia de Satanás es a menudo desmoralizarnos para llevarnos a la desesperación. Él desea sacudir nuestra fe para delimitar nuestra confianza en el Señor, y Ezequías es una prueba viviente de lo rápido que esto puede suceder. Y usted sabe, algunas de las cosas y las fallas más grandes de la vida siempre vienen después de una gran victoria. Usted tiene una gran victoria y no poco después, cuidado, porque viene una de las fallas o fracasos más grandes. No toma mucho para que nosotros fallemos, para que nosotros podamos caer.
Así que tenemos que tener cuidado, tenemos que estar nosotros siempre al tanto porque Satanás quiere que nosotros no peleemos, sino que nosotros nos demos por vencidos. Y es que así es cuando pasa en algo pequeño, se vuelve, cuando usted dice y deja que algo pase, y algo que parece bastante básico y poco a poco entonces se vuelve usted se puede envolver en una conversación vulgar y después usted refleja que ser como las convicciones de esa gente, usted empieza a tolerar la idolatría, yo voy a hacer un poquito de esto, un poquito de aquello y usted no sabe hasta qué tan lejos puede esto llegar. Pero en este lugar en especial, Ezequías vino por aquí. Y él vino al Señor, le dijo que viniera y le solicitó a Isaías para que orara en el segundo de Reyes 19 al 6 al 17. Y le dijo ahí, Isaías le dijo a ellos, a menos de que yo sea tu amo, no tengas miedo, porque las palabras que has oído del Señor, las cuales vinieron de los siervos de Dios de Asiria, ten cuidado porque yo pondré un espíritu dentro de ti que te va a oír y que regresará hacia su propia tierra y yo te haré a ti caer por la espada en su propia tierra. Y usted ve, fue aquí como él vino, él se registra en el segundo de Reyes, que Ezequías vino aquí. Él pelea en el segundo de Reyes 20 del 1 al 21. Y aquí dice, y ahí mismo el Señor dijo con respecto al rey de Asiria, que él no debe de venir a esta ciudad, ni llegaría una flecha ahí, porque él no regresaría nunca más, pero más bien por el mismo modo que él vino, él regresaría y él no tocaría esa ciudad, porque yo defenderé a esta ciudad por mi propio nombre y por el nombre de mi siervo. Y pasó que mientras la noche el ángel del Señor fue y derribó a 185,000 de los asirianos, y los hombres se levantaron en la mañana y ya no había nada. Así que el rey de Asiria se fue y regresó a su casa. Y vino que mientras estaba él alabando en la casa de Nirosh, su dios, Adremalec y Sarasec lo mataron con la espada y escaparon de la tierra de Arad. Y fue como Escandrot, su hijo, se hizo el rey en su lugar. Y usted ve, al final de cuentas hubo una gran victoria aquí. Pero usted ve, había un segundo compromiso que se registró que tendría consecuencias permanentes. Y usted lo ve en el segundo de Reyes 20 del 3 al 6. Voy a sumarizarlo. En el versículo 20 vemos a ver que Ezequías está enfermo a muerte y él está orando al Señor, Señor, por favor no olvides de mí. Y como sabemos que Dios viene aquí, le dice a él, te voy a dar 15 años más de vida. Y en vez de morir a los 39 años, él vivió hasta los 54 años, mientras el Señor lo perdonó. Y después vemos que el Señor no solamente lo curó, sino que también Él iba a continuar protegiéndolo de la enfermedad, pero también lo protegería de los otros reyes. Pero Ezequías perdió y que él sería renovado, usted pensaría que después de esto Ezequías eh, entendería lo que está pasando, pero no, él perdió la perspectiva. Y cuando Ezequías consideró cómo Dios lo había sanado de una enfermedad mortal y cómo prometió defender a la ciudad de los asirios, y luego cómo obtuvo grandes victorias militares, y luego cómo se había acumulado una gran riqueza, todo se le subió a la cabeza. Y Satanás estaba ahí para tentarlo nuevamente. Y él creyó, se le llenó la cabeza, él creyó que era todo su mérito, y Satanás estaba ahí para tentarlo nuevamente. Y en el segundo de Crónicas 32 al 31 dice que Dios lo dejó para probarlo. ¿Y qué pasó? Nada más le digo la historia. Nos dicen que uno de los ojos del rey le mandó cartas y que dijo, uy, qué bueno que estás bien, nos da mucho gusto que te sientas mejor, quisiéramos venir a visitarte. Y entonces Ezequías dijo, wow, qué halago, quieren venir a visitarme estos otros reyes. Así que él tuvo el pecado de la complacencia. Los babilonios decidieron hacerle una visita a Ezequías,
Pero no fue una visita social. Los babilonios, al igual que los judíos, sentían la presión de Asiria y buscaban un aliado. Y dice que la tentación para Ezequías fue cubrir su apuesta de que Dios los salvaría de Asiria, haciéndose amigos de los babilonios y uniéndose a su rebelión. ¿Y qué fue lo que hizo él? Él trató de hacer todo lo que pudo para impresionar a estos hombres, los llevó a todos los lugares, les enseñó todos los tesoros de Israel. Y entonces vino aquí Isaías y le dijo, ¿qué hiciste, Ezequías? Pues yo les enseñé todo. Yo quería enseñarle todo porque pudieran ver aquí. Y nosotros estamos viendo aquí que Ezequías vino acá, Isaías vino a él y le dijo a Ezequías, por todo lo que tú has hecho, vas a perder todos tus tesoros y tú y Judá van a ser de nuevo esclavos. Y lo que pasó aquí es de que Isaías profetizó que algún día ellos lo perderían todo y se volverían bajo los babilonios. Y después de que él declara que que Babilonia iba a ganarle a Judá, y le dijo a él, esto lo perderás todo. Dice, tú pensarías que él se doblaría sus rodillas y que él se arrepentiría por su orgullo, pero no, el orgullo es uno de los peores pecados. Usted pensaría que después de las cosas que le habían dicho que eran horribles, que él se tiraría de rodillas y pediría perdón y corregiría sus errores. Usted pensaría que Ezequías diría, Señor, hemos llegado tan lejos, hemos cambiado tanto, hemos cambiado tantas cosas, aunque me he equivocado muchas veces. Si usted tuviera un profeta en ese tiempo como Isaías y que dijera, algo va a venir que va a ser horrible, y usted pensaría, ¿se seguiría portando del mismo modo? Pero sorprendentemente no se ofreció ninguna oración a Dios, solo una muestra de resignación egoísta. Y aquí tenemos una ventana al orgullo y al egoísmo que se apoderaron del rey, del corazón del rey. Exteriormente, Ezequías habló piadosamente a Isaías. Y mire lo que dijo en el segundo de Reyes, del 20 al 19. Le dice, Ezequías le dijo a Isaías que la palabra del Señor que tú has dicho que sea buena. Ahora, si usted se para por un momento, a usted se va a quedar como que pensando, la palabra del Señor siempre es buena, pero ¿qué estaba diciendo él aquí? Él viene aquí al final del versículo 19 y mire lo que dice aquí, porque él pensó, él no se lo dijo a Isaías, pero él pensó que si no es así, que haya paz y verdad en mis días. Él pensando, ¿qué importa lo que pase? Porque después de mis días no lo voy a tener que ver. No me importa lo que pase. No puedo preocuparme por nadie más ni por el futuro. Es imposible el pensar que él tuviera una actitud en este momento de tan tranquila. Y no hay muchas veces que nosotros tenemos la misma complacencia, que no nos preocupamos por las generaciones futuras y en dónde están ellos en Jesucristo, porque nosotros no estamos preocupados por lo que viene, por el futuro de las nuevas generaciones. No tomó mucho más para que Judá sufriera las consecuencias de tal forma que cuando Ezequías murió, su hijo Manase se convirtió en rey e hizo lo malo ante los ojos del Señor y trajo de vuelta todas las abominaciones de los reyes anteriores. O sea que ya ve, Ezequías ya había muerto. Y una de las cosas más grandes y de los dolores más grandes que he visto en mi ministerio, especialmente cuando yo estaba en lugares rurales, era cuánta gente y cuántas iglesias que ellos parecían como lugares vacíos. Y eran casas, eran cosas pequeñas. Y yo muchas veces me pregunté, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó con la última generación de creyentes de estos lugares que simplemente se han dado por vencidos, se han rendido? Muchas veces en nos damos cuenta que Ezequías no dedicó mucho tiempo a educar a su hijo.
y nos vamos dando cuenta que tarde o temprano ellos volvieron a ser cautivos. Y así que cuando vemos que Ezequías vino aquí y a pesar de todo esto, la escritura nos dice que nos cuenta su vida. Y aunque las cosas de él son más positivas que negativas y por la vida y lo que él logró, yo quiero que sus convicciones son un testimonio para todos los creyentes de todas las edades de lo que Dios puede ser cuando nuestro corazón y nuestra voluntad se le dan a él y cuando nosotros no tenemos que cambiar o mover, tambalear ante nuestras convicciones, cuando nosotros guardamos nuestro corazón. A menudo me pregunto cuán diferente se vería la iglesia de hoy en día si todos tuviéramos el coraje de convicción como lo tuvo Ezequías. Y no lo digo eso para que se lo lamenten, lo digo para que nos tomemos en serio el seguir a Dios en áreas en las que somos complacientes. Alabado sea Dios por los éxitos. Eso es fantástico. Y todos los hemos tenido ese éxito. Pero no olvide que nuestro éxito nunca es final. Porque cada día que levantamos no sabemos lo que viene en nuestro camino, pero nosotros tenemos una lucha espiritual. Así que nosotros no podemos contar en nosotros mismos. Nosotros tenemos que pelear la pelea buena todos los días. Pero déjeme que yo lo motive para que usted sepa que cuando uno falla no es fatal. O sea que todos hemos fallado, todos hemos fracasado, todo mundo nos hemos comprometido y cambiado nuestra verdad. ¿Y qué es lo que hacemos cuando nosotros tenemos este valor de levantarnos, sacudirnos el polvo y seguir caminando, seguir la carrera sin miedo, sin defender nuestra fe? Lo que creemos, que nosotros tiremos a estas serpientes de bronce de nuestra vida, de que nosotros quitemos todo eso que nos distrae, que nos de la devoción total a Dios. Agarremos el poder de la oración, cuidemos nuestro corazón del orgullo, hay que cuidar nuestro legado, hay que entrenar a nuestros hijos en el camino que deben de seguir. Estas son algunas de las lecciones que aprendemos del antiguo rey. Y yo le digo que mi oración es para nosotros aquí en Lakeside, de que nosotros vamos a ser encontrados fieles hasta el segundo regreso del Rey de Reyes y su reino que vendrá por siempre. Oremos juntos. Padre, venimos aquí esta mañana para que nos des fuerza en nuestras convicciones. Yo te pido que destruyas nuestros corazones y que nos hagas un corazón que está lleno de la integridad de tu alabanza, de que tú nos des la valentía de confiar en tu poder, de confiar en quién eres, en tu carácter. Ayúdanos a recordar el poder de tu amor para que nosotros podamos siempre vivir contando y dándole todo a ti, porque nosotros te conocemos. Enséñanos a vivir como trofeos de la victoria de Dios y de caminar en la obediencia juntos. Y Señor, yo oro que en medio de muchas dificultades, de las cosas que enfrentamos, que tú, Señor, nos des la valentía de que tú nos ayudes a continuar en nuestra fe. Y todo esto lo pedimos para tu honor y gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén.